El Evangelio según San Juan, capítulo 3, dice lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquier persona, era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, este es el mensaje del día de hoy: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Preguntaba Nicodemo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es el nuevo nacimiento? ¿Cómo es nacer de nuevo? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El reino de Dios. La palabra reino en el griego es basileia y quiere decir gobierno. De hecho, esa palabra entre los judíos quiere decir el gobierno soberano de Dios sobre la tierra. Pero quiero que entendamos la palabra reino. La palabra reino quiere decir dominio, gobierno. Cuando Jesús le dice a Nicodemo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, se está refiriendo a que no pueden ver el gobierno de Dios. Jesús estaba ahí y no podían verlo como gobierno. Jesús venía a implantar ya su gobierno. De hecho, los milagros de Jesús en la tierra son parte del gobierno de Dios. Las enfermedades que fueron sanadas fueron parte de lo que viene a ser Jesús o Dios en la tierra. Cuando Jesús gobierne completamente, no va a haber enfermedades, no va a haber ciegos, no va a haber cojos. Dice Isaías que el ciego verá, el sordo oirá, el cojo saltará. Jesucristo es el comienzo de ese reino. Jesús no viene solamente a darnos palabras bonitas. Sorpresa, hermanos. Jesucristo no viene solamente a darte palabras bonitas. Jesucristo viene a que tú tengas el gobierno de Dios en tu vida. Pero entremos al mensaje, dice la palabra, que Jesucristo le dice, y comienza con esta palabra: de cierto te digo. Cuando la Biblia afirma una cosa, o cuando Jesús afirmaba una cosa, no se conformaba con decir de cierto te digo. Él decía, de cierto te digo, y de cierto te digo, y eso simboliza que nada va a cambiar, que lo que está diciendo Jesús es firme. Y lo que estaba reafirmando es que el reino de Dios no lo puede ver la gente que no nace de nuevo. Venir a la iglesia no te garantiza que tú hayas nacido de nuevo. Después definiremos lo que es nacer de nuevo o tener el nuevo nacimiento o la regeneración del Espíritu Santo. Porque una cosa es que nosotros vengamos a la iglesia y otra cosa es que hayamos nacido de nuevo. Que estés siendo regenerado por el Espíritu Santo. Que hayas recibido el bautismo del Espíritu Santo. Esa es otra cosa. Pero lo que tenemos que ver aquí en este mensaje es que si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa lo que Jesús le dice a Nicodemo? El que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Hay mucha gente en la iglesia que no puede ver lo que Dios quiere gobernar, lo que Dios viene a imponer. Hay mucha gente en la iglesia que no puede ver en los principios bíblicos.
Gente en la iglesia que todavía se está peleando con principios bíblicos básicos. Lo que es pecado, y el que lo puede ver es aquel que ha nacido de nuevo. Cuando tú naces de nuevo empiezas a ser regenerado por el Espíritu Santo. No quiere decir que ya no pecas. La regeneración del Espíritu Santo es precisamente eso, la regeneración que tú vas a tener, que mientras tú vas teniendo errores, el Espíritu Santo te va diciendo, esto tú no lo debes de hacer. Esto es pecado. Y como tú estás siendo regenerado, entonces tu vida comienza a cambiar. El que es regenerado no puede vivir en el mismo pecado por mucho tiempo, porque está teniendo una regeneración que lo está empujando precisamente a obedecer la palabra de Dios. Si tú vives en adulterio, vives en fornicación, en homosexualidad, y en ese momento el Espíritu Santo te empieza a regenerar, te empieza a empujar a que dejes ese tipo de vida, porque estás siendo regenerado. Preocúpate cuando en tu corazón o no estés teniendo un empuje para dejar el pecado. Preocúpate cuando no estés sintiendo en tu vida, en tu corazón, debo dejar el adulterio, debo dejar la fornicación, debo dejar el homosexualismo, debo dejar las mentiras. Preocúpate, porque entonces el Espíritu Santo no está haciendo la regeneración en tu vida. Tú no puedes llegar a ver los principios o los valores que la Biblia a través de su palabra nos habla si no tienes un nuevo nacimiento. Te voy a poner un ejemplo. Ve con un religioso, ve con un católico romano, invítalo a leer Éxodo 24 de la Biblia, donde dice, y no te harás imagen ni escultura, ni las honrarás, ni las adorarás, ni te postrarás ante ellas. Invítalo a leer eso, que es parte del gobierno de Dios, parte de su reino, parte de su dominio. Y al otro día, ese mismo católico que tú le hablaste la palabra de Dios, está adentro de una misa, adentro de una iglesia llena de esculturas. ¿Sabes por qué? Porque no puede ver el reino de Dios. La palabra de Dios no se revela a cualquier persona. Yo puedo estar hablando aquí de la santidad, pero si las personas no han nacido de nuevo, van a decir, a mí no me interesa esto, o les entra por un oído y les sale por el otro. Yo puedo estar hablando del arrepentimiento, puedo estar hablando de la borrachera, y el que no ha nacido de nuevo va a decir, no me importa, yo sigo siendo borracho, yo sigo siendo marihuano, yo sigo siendo homosexual. ¿Por qué? Porque no pueden ver el reino de Dios. Para poder ver el reino de Dios y poder ver lo que la palabra de Dios quiere hacer en tu vida, tienes que dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo. Y esa es la regeneración del Espíritu Santo. Eso es nacer de nuevo. Tú no puedes nacer de nuevo por fuerzas humanas, ni por obras. Por obras no se nace de nuevo. No pienses que por hacer buenas cosas vas a nacer de nuevo. Para nacer de nuevo necesitas el trabajo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Las personas que no nacen de nuevo no pueden ver su pecado, que va en contra del gobierno de Dios. Para ver el reino de Dios no es necesario ser importante, primer punto. Nicodemo era importante, pero no veía el reino de Dios. De manera que podemos concluir que para ver el reino de Dios, tus títulos profesionales, tu posición humana no tiene nada que ver. No importa si eres pobre o si eres rico. No importa si eres abogado, eres doctor, eres carpintero, eres mecánico, no importa. Los sacerdotes y fariseos no pudieron ver el reino de Dios, y los pescadores, Pedro, Andrés, Juan, Marcos, vieron el reino de Dios. El gobierno de Dios ha constituido apóstoles, profetas,
maestros, evangelistas, creo que me falta uno, pastores. Ese es el gobierno de Dios y ese gobierno se ha constituido por parte de Él. Por eso es que nosotros debemos poner atención a las predicaciones, obedecer a nuestros pastores, sujetarnos a ellos. Es parte del gobierno de Dios. Es parte del dominio que Dios quiere tener. Efesios 4:12, léelo. Porque Dios constituyó pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, para la edificación de la iglesia, para que enseñen a los otros a trabajar en la obra del ministerio. No te gobiernes tú solo, porque eso no es el gobierno de Dios. Efesios capítulo 5, sujetarnos unos a otros. Ninguno se crea más que el otro, sino que todos pensemos que somos iguales. Tenemos diferentes tareas y diferentes responsabilidades delante de Dios. Yo tengo la tarea de pararme aquí al frente, de predicarles, de hablarles, y voy a entregar cuentas por esta responsabilidad que Dios me dio. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Y dice aquí la Biblia que el que se hubiere de alabar debe alabarse en esto, que entiende y conoce a Dios. Y Dios hace misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero dice que hace ¿qué? Juicio. ¿Y hace qué? Justicia. ¿Es justo que tú entres al reino de Dios en pecado? Eso no es justo. Ahora, ¿es culpa de Dios que tú no puedas entrar al reino de Dios? Él ha abierto la puerta. Hebreos capítulo 10, versículo 21 parece que es, dice que por medio del cuerpo de Cristo tenemos un camino nuevo y vivo abierto a la presencia de Dios. Podemos entrar confiadamente a sus atrios, al lugar santísimo, dice. Podemos entrar confiadamente al lugar santísimo. ¿Quieres entrar al reino de Dios con tus propias leyes? No se puede. Porque Dios es un Dios justo y que hace juicio. Es un Dios de misericordia, pero es un Dios que hace juicio.